Bueno, seguimos con este tema de respiración. Dice, la supervivencia de los seres humanos depende de la llegada de oxígeno a sus células y de la eliminación de las mismas del dióxido de carbono. La respiración es el mecanismo que utiliza el cuerpo para intercambiar gases entre la atmósfera y la sangre de las células, ¿sí? Ese sería un poquito el concepto bien armado, digamos, de lo que significa en sí mismo la respiración. Dice, la respiración consiste en la ventilación, que justamente está en mayúscula y negrita, porque estas cuestiones ustedes las tienen que ver, ventilación, difusión y perfusión. Dice que ventilación es el movimiento de los gases de los pulmones al exterior y viceversa. La difusión es el movimiento de oxígeno y de anhídrido carbónico entre los alvéolos y los hematíes. Está hablando de los glóbulos rojos. Si quieren, ustedes después pueden leer o buscar un poquito más para ampliar o fortalecer un poquito más estos conceptos. Después sigue hablando de la perfusión. Dice que es la distribución de hematíes hacia y desde los capilares pulmonares. Quiere decir, digamos, que una adecuada perfusión quiere decir que está llegando una adecuada sangre oxigenada para que se pueda producir, en este caso estamos hablando de respiración, obviamente, el adecuado intercambio gaseoso con todo el resto de los otros complejos metabólicos, ¿sí? Pero puntualmente estos conceptos son importantes que ustedes los tengan claros porque, bueno, después se va a unar con otros conocimientos, con otras cositas que vamos a ir viendo en el segundo cuatrimestre y en el segundo y el tercer año ustedes van a trabajar mucho con estas cuestiones. La enfermera valora la ventilación determinando la frecuencia, profundidad y ritmo de la respiración. ¿Sí? Es muy importante hagamos una valoración y bien ingresamos en la unidad de paciente. Si el paciente está hiperventilando, si el paciente está taquipneico, si el paciente está utilizando músculos accesorios. A veces simplemente ocurre por distintas patologías previas o preexistentes o la que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a ver que hay disneas de reposo, ¿sí? Que tienen que ver con afecciones cardiológicas netamente. Dice, la ventilación se halla regulada por los niveles de dióxido de carbono y oxígeno de la sangre arterial, ¿sí? El factor más importante en el control de la ventilación es el nivel de dióxido de carbono en la sangre arterial. La hipercapnia, que es el exceso de dióxido de carbono, puede deprimir la ventilación, ¿sí? Justamente cuando justamente puede ser por una cuestión de nivel del sistema nervioso central, que por alguna otra enfermedad, que ya lo vamos a ver cuando veamos todo lo que tiene que ver con medio interno, ahora en el segundo cuatrimestre, todo lo que tiene que ver con mecanismos compensadores, cuando hay un estado acidótico, justamente cuando hay un estado acidótico hay un exceso generalmente de dióxido de carbono, ¿sí? A veces sí, a veces no, pero bueno, ténganlo eso ahí colgadito ahí en sus apuntes y demás, que ya lo vamos a ver ahora en el segundo cuatrimestre cuando veamos todo lo que tiene que ver con medio interno y cómo se interrelaciona esta cuestión. El volumen de aire normalmente intercambiado en cada ciclo respiratorio en un adulto sano es de aproximadamente 500 mililitros de aire, habla de un volumen corriente. El volumen minuto se refiere a la cantidad de aire intercambiado por minuto y se calcula. Bueno, acá hay dos fórmulas, ¿no? Primeramente habla del volumen minuto, que es igual al volumen corriente por frecuencia respiratoria, ¿sí? Entonces, si decimos, digamos que en un individuo sano es de 500 mililitros por 14, ¿sí? Que sería, digamos, un estándar de frecuencia respiratoria, y eso me da 7000 mililitros sobre minuto, ¿sí? O 7 litros minuto, ¿sí? Haciendo la cuenta. Alteraciones de la frecuencia respiratoria. Bueno, vamos a ver acá algunos patrones, algunos gráficos que ustedes van a observar dentro del monitor multiparamétrico. Dice la respiración de Kussmaul, que es una respiración rápida, profunda, sin pausas y suspirosas, con una frecuencia superior a los 20 minutos, se observa en acidosis metabólica, ¿sí? Acá estamos charlando un poco lo que recién les había dicho un poquito más atrás. Puntualmente se da en un coma diabético, o preferentemente, o uno de los ejemplos es en el coma diabético, e insuficiencia renal, ¿sí? Justamente este tipo de respiración está tratando de corregir una acidosis, ¿sí? Vayan buscando, vayan viendo estos términos que los vamos a empezar a trabajar. Bueno, acá tienen una respiración acidótica o de Kussmaul, ¿sí? Fíjense el gráfico, ¿sí? En punta, ¿sí? Inhala, exhala, ¿sí? Cómo se va produciendo. Más o menos así se ve en un gráfico, ¿sí? Un tipo de respiración Kussmaul. E indistintamente que uno no la vea,
ya van a ir adquiriendo la práctica. Acuérdense que todo esto también se tiene que estar ayudando con la bibliografía, no solamente estudiar de lo que yo les estoy dando. Bueno, después acá habla de otra, que es la Jane Stock. Dice que se caracteriza por estados de hipernea, seguido de intervalos de apnea. Se producen lesiones de los hemisferios cerebrales, bulbo, protuberancia, cerebelo, ganglios basales y en insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Preferentemente se da en este tipo de enfermedades, este tipo de respiración. ¿Sí? Acá está, ¿sí? Despacito, empieza despacito, hasta que en un momento hay una taquipnea bien profunda, ¿sí? Y va desacelerando hasta que se produce esto que ven en esta línea plana, es justamente un proceso de apnea, hasta que vuelve a producirse nuevamente, ¿sí? Dice, respiración de Biot se caracteriza por irregularidad en la frecuencia, ritmo y profundidad de los movimientos respiratorios, con periodos de apnea, taquipnea, bradipnea, apnea. Se observa en pacientes con meningitis y lesiones vulvares. Fíjense qué importante, si bien acá hay enfermedades, digamos, que afectan al sistema nervioso, la lesión vulvar puede ocurrir también, digamos, por un TEC, ¿sí? Bueno, acá justamente el gráfico que yo les coloqué dice respiración atáxica. La respiración atáxica se caracteriza por su irregularidad impredecible, ¿sí? No es una respiración regular, hay una irregularidad. Las respiraciones pueden ser superficiales o profundas y detenerse durante periodos cortos. Las causas incluyen depresión respiratoria, daño cerebral, por lo general a nivel vulvar, ¿sí? Muy bien, interesante. Saturometría, bueno, yo sé que un poco ya ustedes lo vieron con la profe Karina. Vamos a desglosar algunos conceptos para que quede un poquito más claro. Dice, la pulsioximetría es un método no invasivo que permite determinar el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina en sangre de un paciente con ayuda de métodos fotoeléctricos. Para realizar esta técnica se coloca el pulsioxímetro en una parte del cuerpo que sea relativamente translúcida y tenga un buen flujo de sangre, por ejemplo en los dedos de la mano o el pie o el lóbulo de la oreja, ¿sí? Esto de colocarlo en el pie, bueno, preferentemente ustedes los van a ver en neonatos, lóbulo de la oreja a veces en pediatría, también se utilizan adultos. Generalmente lo más común utilizado es los dedos de la mano, ¿sí? Dice, el pulsioxímetro emite luces con longitudes de onda roja e infrarroja que pasan secuencialmente desde un emisor hasta un fotodetector a través del paciente. Se mide la absorción de cada longitud de onda causada por la sangre arterial, habla de un componente pulsátil, excluyendo sangre venosa, piel, huesos, músculo y grasa. Con estos datos será posible calcular la saturación de oxígeno en sangre, ¿sí? Cuando queremos algo un poquito más complejo, lo que se hace, digamos, lo hace el médico, punza arteria, puntualmente zona radial, y saca sangre arterial y se manda a laboratorio. Eso se llama gases en sangre, ¿sí? Pero ahora estamos viendo métodos no invasivos de pulsioximetría. Bueno, acá está, digamos, un poquito cómo funciona el saturómetro común, el emisor de luz. Acá ustedes ven la falange, hay un receptor de este otro lado, cómo se va produciendo, digamos, todo el mecanismo. Fíjense que la parte de arriba me da una saturación de oxígeno, abajo muchas veces me da los latidos cardíacos con las anomalías que habíamos charlado uno de los sábados, que tenía que ver justamente cuando se producen procesos de arritmia y demás. Por lo tanto, muchas veces esta lectura, que es a nivel, digamos, informativo, pero no siempre es confiable, porque si el paciente tiene arritmias, disritmias, algún otro tipo, digamos, de sensibilidad o de afección cardiológica, me va a dar de manera inadecuada, digamos, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Puede también ocurrir en la saturación y es poco viable que ocurra eso, ¿sí? Pero sí, puede ocurrir. Por eso es importante que yo también haga la palpación manual o auscultatoria, utilizando un estetoscopio, de los pulsos y ver historia clínica, charlar con el paciente, ¿sí? Tener en cuenta estos factores que me pueden dar algunas alteraciones en la lectura en general. Bueno, acá este es un saturómetro o pulsioxímetro muy antiguo, ¿sí? Portátil. Acá está el cable justamente donde se coloca la falange. Fíjense esto que está en 99, digamos, sería la saturación, 66 sería la frecuencia cardíaca. Acá me está marcando niveles de batería que están un poco bajos, las alarmas, ¿sí? Para subir o bajar intensidad, esto que se ven acá, estas ranuras acanaladas, es por donde sale el sonido cuando el paciente desatura.
En fin, ¿sí? Como para que tengan un poquito de conocimiento, esto no es un multiparamétrico, esto es solamente un saturómetro portátil. Bueno, acá sí tenemos un multiparamétrico. Lo que ustedes ven acá en verde, ¿sí? Son líneas de... Esto es como una computadora, o es una computadora, este, donde ven, digamos, líneas de frecuencia cardíaca, frecuencia cardiológica, como si se estuviera haciendo un electrocardiograma de manera continua. Esto que está acá abajo en azul corresponde a saturación. Fíjense que cada color en esta barra que está acá al costado, 98 sería la saturación, lo que está en amarillo sería la respiración del paciente, acá están las alarmas, acá en la tensión arterial que dice 120-80 y lo que está en 90 sería la TAM. ¿Sí? Bueno, acá temperatura 1, temperatura 2 tiene que ver a veces con temperatura, ustedes ya lo saben, temperatura central, temperatura superficial y la diferenciación que da entre esas dos temperaturas, teniendo en cuenta el marco científico, cómo estamos con ese paciente. Bueno, acá me marca un poco, digamos, cómo están los niveles de batería, porque esto tiene una batería como toda computadora. Acá, esta perilla que está acá, digamos, uno va cambiando cada uno, digamos, de las alarmas, cada cuánto tomar la presión, cada cuánto quiero que suene la alarma. O sea, este es un aparato que enfermería o personal sanitario, el médico, manipulamos y colocamos, digamos, los estándares y donde queremos que nos avise, ¿sí? Ningún paciente es igual al otro. Muy bien. Dice, existe un valor crítico. Esto PaO2 lo van a ver como presión parcial de oxígeno o presión arterial, ¿sí? Ya vamos a ir charlando ahora en el segundo cuatrimestre, pero vayan viendo este tema, ¿sí? Dice que es igual a 60 milímetros de mercurio, al que le corresponde un valor de saturación de 90%, por lo cual se confirma la hipoxemia, pudiéndose requerir el aporte de oxígeno a través de una bolsa de reanimación, comúnmente conocida como AMBU. AMBU es una marca comercial, ¿sí? El nombre genérico sería bolsa de reanimación. Y evaluarse la intubación y la necesidad de ventilación mecánica. Acá ya son medios invasivos, más agresivos, justamente cuando me está bajando mucho la saturación del paciente, está entrando en una hipoxemia, quiere decir, digamos, de bajos niveles de oxígeno en sangre. Él o la enfermera deberá observar los signos de una oxigenación inadecuada, tales como taquipnea, disnea, cianosis, cuando ocurre una coloración azul, preferentemente o primeramente en mucosas y después en zonas distales, confusión, agitación, taquicardia, arritmias e incremento o disminución de la tensión arterial.